Hola, buenas noches para todos. Espero que hayan tenido un lindo jueves. Gracias por conectarse a esta transmisión. El día de hoy vamos a tratar el tema de cómo ser libres de la ira, pero antes de ello vamos a pedirle al Señor que Él nos ayude en este tiempo para que su palabra sea revelada en nuestros corazones. Amante Padre, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús, por tu gracia, por tu amor, por tu misericordia para con cada uno de nosotros, Señor, por guardarnos, cuidarnos, sostenernos, Señor, ayudarnos hasta aquí en todas las áreas de nuestra vida y en todas las circunstancias, Señor. Padre, te damos a ti la gloria, la honra y la alabanza por todo lo que has hecho en nuestras vidas, por lo que estás haciendo y por lo que harás, porque sabemos, Señor, que tú llevas nuestras vidas como la luz de la aurora en aumento y tú diriges también nuestras vidas para el cumplimiento de tus planes de bien, para darnos un futuro y una esperanza. Gracias, Señor, en el bendito y precioso nombre de Jesús, por tanto amor, tanta gracia, tanta misericordia para con cada uno de nosotros, Padre. Señor, en esta hora también venimos pidiéndote, Señor, que tu Espíritu Santo nos guíe en esta noche, Señor, que tu Espíritu Santo prepare nuestro corazón para que tu palabra sea establecida en ella, y Señor, abre nuestros ojos, nuestros oídos, nuestro entendimiento, y que tu palabra, Señor, rompa con todo yugo de mentira, de argumento y de razonamiento falso que se esté oponiendo al conocimiento tuyo y a la obediencia a tu palabra. Te lo pedimos, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos, hermanas, muchas gracias por conectarse, que el Señor les bendiga, un privilegio tenerlos en esta transmisión. Gracias nuevamente por conectarse. El día de hoy vamos a hablar acerca del tema de la ira y de cómo ser libres del tema de la ira. Y para ello vamos a ver el pasaje, vamos a tomar como base el pasaje de Mateo, capítulo 5. Versículo 21 y 22 dice la palabra: Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. El pasaje continúa hasta el versículo 26 y dice: Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de ahí hasta que pagues el último cuadrante. En este pasaje de Mateo 5, 21 al 26, el Señor nos está hablando por lo menos de tres temas. Un primer tema es la ira, otro tema es el perdón y otro tema es resolver los conflictos a tiempo. Los tres temas están relacionados entre sí, pero hoy vamos a tratar específicamente el tema de la ira. Una paráfrasis o u otra forma de decir lo mismo que dice este pasaje sería, por ejemplo, en la antigüedad se condenaba el asesinato y eso siempre será condenable. Pero yo os digo que no son solo las acciones externas las que merecen ir a juicio. Los más íntimos pensamientos también están bajo el escrutinio y el juicio de Dios. La ira interminable es mala. El habla despectiva es peor. Y el chisme descuidado y malicioso que destruye el buen nombre de una persona es lo peor de todo. El que es esclavo de la ira, el que habla en un tono de desprecio, el que destruye el buen nombre de otro, puede que nunca hayan cometido un asesinato de hecho, pero sí lo cometieron en el corazón. Y esto nos está hablando específicamente del pasaje de Mateo capítulo 5, versículos 21 y el 22 se refiere a lo que es la ira. Y si nosotros notamos, en el pasaje menciona no solo la ira interminable, sino los más íntimos pensamientos, el habla despectiva, el chisme descuidado y malicioso,
el desprecio, el arruinar el buen nombre de otro, y todo esto lo engloba dentro del pecado de no matar. ¿Por qué es esto así? En el griego hay dos palabras para la ira. Una primera palabra es la palabra timos. Es la ira que se inflama rápidamente y que se consume con la misma rapidez, es decir, aquella ira que vuelve a una persona efervescente, pero media vez media vez se manifiesta esa efervescencia, la intensidad de la ira disminuye. A esta le podemos llamar la ira de las palabras, sea que las manifestemos o no, porque recordemos que en este pasaje Jesús nos está hablando no solo de lo que hacemos en el pasaje de Mateo, que abarca hasta el versículo 48 de Mateo 5, desde el versículo 21 hasta el versículo 48 nos está hablando no solo de las acciones, sino nos está hablando también de que la acción comienza en el pensamiento, por lo tanto en el pecado comienza en el pensamiento. Entonces en esta ira timos, que es la ira de las palabras, es la ira efervescente que se enciende y muy rápidamente y así se apaga, y que se puede manifestar en palabras o simplemente la podemos manifestar solo en nuestro pensamiento, pero igual es ira delante del Señor. Recordemos lo que dice Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 8, de que el Señor conoce nuestro corazón. El Señor no ve solamente lo externo, sino que Él ve el corazón, porque Él conoce profundamente nuestro corazón. Por eso el pecado no solo es una acción, sino el pecado comienza con un pensamiento. La segunda palabra que en el griego, que del griego al español se traduce ira, es la palabra orgé. Es la ira de larga vida, la ira que no dejamos morir, más bien que la cultivamos, la ira del corazón. En cualquiera de sus dos formas, ya sea que la expresemos o no, es pecado en sí misma, es una obra de la carne, como nos lo enseña la palabra en Gálatas capítulo 5, versículo 19 al 21. Y la ira está unida generalmente con otros pecados, es decir, la ira es como una locomotora que trae consigo otros pecados, otros vagones, y la palabra de Dios nos habla de la ira, celos, contiendas, disensiones, divisiones, gritería, etc. Y la ira, aparte de ser una obra de la carne, también surge a partir de un sentimiento de orgullo, de un sentimiento de soberbia, de jactancia, de arrogancia, de superioridad. Y eso también es pecado. En Primera de Pedro capítulo 5, versículo 5, la palabra de Dios dice que el Señor resiste a los soberbios, pero da más gracia a los humildes. Y lo mismo nos dice en Santiago capítulo 4, versículo 6 y en Salmos. O sea, para el Señor es muy delicado el tema del orgullo, porque el tema del orgullo es quitarle al Señor su posición de superioridad, de autoridad en nuestra vida y usurparla nosotros. Aparte de ello, el orgullo es un pecado que está considerado dentro de los pecados que son enemigos de Dios, como nos lo enseña Primera de Juan, capítulo 2, versículos del 15 al 17. El orgullo, la vanagloria, se corresponde con la vanagloria de la vida. Entonces la ira es un pecado en sí misma, pero también acarrea junto con ellos otros pecados, que son el orgullo, la jactancia, la arrogancia, más la división, la gritería, las contiendas, los celos, etc. Y esto, aunque las personas minimicen la ira. Muchas veces las personas no lo consideran un pecado gravísimo. Socialmente se minimiza o se justifica. Algunos, por ejemplo, dicen, sí, es que este se enojó porque lo hicieron enojar, o uno mismo se autojustifica dando una razón para el enojo, pero el hecho de que uno se autojustifique o que la sociedad minimice o justifique el pecado de la ira
no significa que delante de Dios eso sea aceptable. Esas excusas, esa minimización del pecado de la ira delante del Señor no tiene ninguna validez. Lo que vale es la palabra de Dios, y la palabra de Dios nos está diciendo que la ira es un pecado, y no solo un pecado común y corriente, es un pecado que lleva consigo otros pecados, un pecado que, aunque la Biblia no establece jerarquías de pecado, podríamos decir que es un pecado gravísimo delante del Señor. La ira no se produce simplemente, no se produce en el aire. La ira comienza, de acuerdo a lo que nos enseña Efesios capítulo 4, versículo 26, dice que airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Aquí nos está hablando de por lo menos 3 grados de la ira, aunque realmente son 4. El primero es que la ira comienza con un malestar. La palabra no nos dice que el que sintamos un malestar por alguna situación sea pecado. Lo que nos dice es que no deberíamos pasar de ese malestar, de esa molestia. Cuando la molestia se crece de nivel, cuando no tratamos la molestia inmediatamente, esa molestia se va a convertir en enojo. Si no tratamos con el enojo inmediatamente, ese enojo se va a convertir en ira. Y en muchos casos, si no tratamos con la ira, esa ira se va a convertir en violencia. No necesariamente violencia física, pero sí se puede convertir en violencia verbal, en violencia emocional, en violencia mental, etc. Entonces necesitamos trabajar la ira, porque la ira vemos que agrega otro problema o otro pecado, el pecado de la violencia, el pecado del abuso. A las personas no necesariamente las podemos golpear físicamente con nuestra ira, pero sí las podemos golpear emocional y mentalmente. Algunas de esas formas en las que las podemos golpear emocional y o mentalmente es, por ejemplo, con el menosprecio, el rechazo, insultos, escarnecimiento, burlas, sobrenombres o apodos. Por eso la palabra de Dios dice en Mateo 5, 21 y 22 que no necesariamente tenemos que matar a una persona para que sea pecado, sino que con que le digamos necio o fatuo ya estamos cometiendo un pecado similar al asesinato. Y cuanto más cuando nos burlamos de las personas, las escarnecemos, cuando ponemos apodos, y muchos de esos son apodos, y muchos de esos apodos son groseros, implican menosprecio, rechazo, insultos velados a las personas. Y esto puede ser por una serie de circunstancias. La ira puede venir por cuestiones digamos, de que las personas no hacen lo que nosotros queremos o no piensan como nosotros queremos, o porque las personas nos cometen una ofensa en contra de nosotros, o por cuestiones de posición social, raza, religión, posición económica, sexo, educación, etcétera. Vemos todo lo que es discriminación implica en el fondo ira. De hecho, todas las cuestiones que son discriminación el día de hoy las clasifican como cuestiones de odio, y el odio es resultado de la ira. Y hay una ira, la más común es la ira que surge de que las personas no nos den la razón a nosotros, de que las personas no se dejen convencer por nosotros. De alguna manera la ira entonces se convierte en un intento de manipulación y de control de las personas por el temor. Y esta ira de control y de manipulación, que es de las más comunes, tarde o temprano, si no la tratamos, si no permitimos que el Señor obre en nuestras vidas para esa transformación, se va a convertir
en un tipo de abuso contra otra persona. De hecho, lo que hoy se llaman relaciones tóxicas es resultado precisamente de personas que tienen ira en contra de las demás y que abusan de las demás para manipularlas, para controlarlas, para que las demás personas hagan lo que ellas pretenden que hagan. Es decir, que si nos damos cuenta, la ira no solo tiene implicaciones personales, la ira tiene implicaciones sociales y muchas veces alrededor de la gente más cercana a nosotros, nuestras familias, nuestros amigos, nuestros compañeros de trabajo, y eso obviamente entorpece nuestras relaciones, y no solo entorpece nuestras relaciones, sino que además estamos violando el mandamiento de amar al prójimo. O sea, otra razón más para que consideremos la ira como un pecado muy grave, como una situación muy grave que no puede autojustificarse ni que la podamos minimizar. Más bien la debemos ver en su dimensión real, como la que acarrea en consigo otros pecados. Si vemos cada vez el tren de la ira se vuelve más largo. La ira es la locomotora, pero ya primero vimos que la ira produce también disensiones, divisiones, griterías, insultos, menosprecio, arrogancia, jactancia, violación del mandamiento de amar al prójimo, burlas, etc. O sea, es un tren que acarrea vagones, muchos vagones muy numerosos. La palabra de Dios nos habla de algunas consecuencias de la ira. Por ejemplo, en Santiago, capítulo 1, versículo número 20, dice que la ira no obra la justicia de Dios. Es decir, si usted y yo queremos vivir de acuerdo agradando a Dios, de acuerdo a lo que Dios nos enseña su palabra, la ira es enemiga de esa forma de vida. No podemos agradar al Señor con ira, porque la ira no obra la justicia de Dios. Y como no obra la justicia de Dios, la ira, además de ello, nos roba las bendiciones del Señor. Recordemos que si la palabra de Dios dice que no obra la justicia de Dios, y Mateo capítulo 6, versículo 33 dice que busquemos el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas nos serán añadidas, la ira, como constituye una injusticia, la ira nos priva de las añadiduras del reino, y las añadiduras del reino son todas las bendiciones del Señor. Entonces la ira también nos acarrea el vivir una vida limitada en cuanto a las bendiciones del Señor. Luego en Proverbios capítulo 12, versículo número 16 dice: el necio al punto da a conocer su ira, mas el que no hace caso de la injuria es prudente. Si vemos en este pasaje, está comparando o calificando la ira como una necedad. Y lo contrario a la ira, que es la mansedumbre, la paz, buscar la paz con los demás, lo está calificando como prudente. Es decir, la ira es necedad, es imprudencia. El no caer en la ira es ser una persona prudente. En Proverbios 29:11, la palabra de Dios dice: el necio da rienda suelta a toda su ira, mas el sabio al fin la sosiega. Es decir, el iracundo es una persona necia, pero el que no cae en la ira es una persona sabia. Es una persona que le baja la intensidad al conflicto. En Proverbios capítulo 15, versículo 1, la palabra también nos dice: la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. La palabra áspera es resultado del enojo, primero de una molestia que se convierte en enojo. El enojo se convierte en ira, y la ira nos hace hablar palabras ásperas, por lo menos. Esto nos comprueba lo que hemos dicho anteriormente de los cuatro niveles
para llegar a la ira, que es nuevamente una molestia que no se trata y se convierte en enojo, y el enojo, si no se trata, se convierte en ira, y la ira, si no se trata, se convierte en violencia. Luego, en Proverbios 16:14, dice: la ira del rey es mensajero de muerte, mas el hombre sabio la evitará. Es decir, la ira cuando nos habla de que la ira es mensajera de muerte, nos está hablando de todas las muertes posibles, que son la muerte espiritual, la muerte emocional y la muerte física. Por ejemplo, cuando nosotros caemos en ira, estamos en ira, no podemos tener comunión con el Señor, estamos siendo afectados, nos estamos separando del Señor. Recordemos que la muerte espiritual es separación de Dios, y la palabra de Dios dice que nuestros pecados hacen división entre Dios y nosotros. Cuando estamos iracundos, rompemos la comunión con el Señor, y eso equivale a muerte espiritual, pero también muerte emocional. ¿Por qué? Porque al final en nuestro corazón va a estar una molestia por haber actuado iracundamente. Esa ira puede nos puede acarrear deseos de venganza, insatisfacción, frustración, malestar, y eso es muerte emocional. Pero también la ira puede desembocar en muerte física. ¿Y cómo? Lo vemos muchas veces en la vida real, en las noticias. Gente que mató a otro por enojo, algún tipo de enojo, porque le traicionaron, porque le robaron, porque le hablaron mal. Y cuando un iracundo recibe una de estas cosas, esa persona puede montar en una cólera tal que esa cólera desemboca en el deseo y la acción de matar a otros. Por eso la palabra de Dios equipara la ira a la muerte, porque la ira produce muerte espiritual, muerte emocional, y puede producir muerte física, como ya lo acabamos de ver. Por el otro lado, la ira como un pecado, si no arreglamos esa situación en nuestras vidas, si no arreglamos el pecado delante del Señor, también nos puede producir una serie de malestares físicos. La palabra de Dios dice en el Salmo 32, versículos del 3 al 5, dice que su mano, dice el salmista: tu mano se agravó sobre mí, mis huesos se secaron y mi verdor, mientras callé, tu mano se agravó sobre mí, mis huesos se secaron y mi verdor se convirtió en sequedad. Pero confesé mi pecado, y entonces todas esas cosas pasaron. Mientras no arreglamos el tema del pecado, mientras no somos perdonados, sanados, limpiados, restaurados, liberados del pecado, el pecado va a producirnos muerte espiritual, muerte emocional, y nos puede producir muerte física. Por eso la palabra en Proverbios 16:14 dice que la ira es mensajera de muerte. Luego, en Proverbios 19, versículo 19, la palabra de Dios dice: el de grande ira llevará la pena, y si usa de violencias añadirá nuevos males. Aquí vemos lo que mencionábamos también, de que la ira evoluciona a la violencia si no se trabaja en ella. Y dice, además dice, el de grande ira llevará la pena, y eso habla de una situación espiritual y emocional que está cargando esa persona, y como está cargando esas cuestiones, eso le impide tener una vida plena, una vida abundante en el Señor, una vida de paz, una vida de amor, una vida de gozo, etc. Aparte de ello, si no se trata, va a evolucionar a la violencia, y la violencia va a agregar nuevos males a los que ya van implícitos en la ira. En Proverbios, capítulo 27, versículos del 3 al 4, dice la palabra: pesada es la piedra
y la arena pesa, mas la ira del necio es más pesada que ambas. Cruel es la ira e impetuoso el furor, mas ¿quién podrá sostenerse delante de la envidia? Notemos esto, dice que la ira es más pesada que la arena y que la piedra, o sea, la ira pone un peso sobre las personas, no solo sobre la persona iracunda, sino sobre la persona que recibe el impacto de esa ira. Y por el otro lado nos habla también de que cruel es la ira e impetuoso el furor. ¿Por qué? Porque la ira no resuelta, la ira no transformada va a producir violencia. Entonces, y la violencia es cruel y es impetuosa. Luego, en Proverbios, en el capítulo 30, versículo 33, la palabra de Dios dice: ciertamente el que bate la leche sacará mantequilla, y el que recio se suena las narices sacará sangre, y el que provoca la ira causará contienda. O sea, la ira es causa de contienda, causa de división, causa de rompimiento de las relaciones entre nosotros y las personas que están a nuestro alrededor. Y como tal es pecado. Entonces, recapitulando, la ira es un pecado grave. La ira es como una locomotora que está jalando una cantidad de vagones que son otros pecados que van asociados con la ira. Volvamos a repetirlo para que se nos quite cualquier idea de la mente de autojustificar la ira o bien de minimizar la ira. La ira trae consigo violencia, abuso, orgullo, arrogancia, jactancia, gritería, insultos, chismes, menosprecio, burla. Aparte de eso, es una violación al mandamiento de amar al prójimo, etc. Por el otro lado, si no trabajamos el tema de la ira, vamos a pasar de la molestia que Dios la permite, porque dice airaos, pero no pequéis. Si no trabajamos en eso, vamos a pasar al enojo, del enojo a la ira y de la ira a la violencia, que es cualquier tipo de abuso. Y esa es la cadena, digamos, evolutiva de la ira. Y a partir del enojo, como vimos en la paráfrasis del pasaje de Mateo 5, 21 al 22, es un habla despectiva en tono de desprecio, o provoca un habla despectiva en tono de desprecio. Aparte de eso, provoca chisme, descuidado y malicioso, porque si la ira está en nuestro corazón contra una persona, la palabra de Dios dice que de la abundancia del corazón habla la boca, en Mateo 12:34. Y este hablar es un hablar para destruir el buen nombre de otro. Es un producto de la amargura de nuestro corazón que nos impide alcanzar las bendiciones de Dios, como ya hablamos también con respecto a eso cuando mencionamos Mateo 6:33. En Hebreos 12:15 dice la palabra de Dios, dice: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Notemos esto, la ira es una amargura del corazón. Y dice la palabra, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura, es decir, una raíz de amargura, que la ira es una de ellas, impide que alcancemos la gracia de Dios. Y el impedimento de alcanzar la gracia de Dios significa el impedimento de alcanzar las bendiciones del Señor. Por el otro lado, dice que no solo nos estorba, sino que por ella muchos son contaminados. Con nuestro hablar contaminamos el buen nombre de otra persona con otros.
y también podemos producir amargura en ellos, y si nuestro hablar produce la amargura en ellos, entonces estamos provocando que también ellos sean estorbados para alcanzar la gracia de Dios. Como vemos en todo lo que hemos mencionado, la ira no es un pequeño problema, ni la ira es un pecado común. La ira es un pecado muy grave. Ahora bien, ya hablamos de lo que es la ira, ahora hablemos de cómo ser libres de la ira. En primer lugar, en 2 Corintios capítulo 10, versículo 4 al 5, la palabra de Dios nos dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Si vemos, la ira no es un problema que podemos tratar por nuestras propias fuerzas. La palabra de Dios dice que hay caminos que a nosotros nos parecen derechos en nuestra propia opinión, pero es camino de muerte. Pero su fin es camino de muerte. La carne no va a poder batallar contra la carne. Cuando nosotros lo tratamos de hacer por nuestras propias fuerzas, estamos tratando de hacerlo en nuestra carne, y la carne no va a pelear contra sí misma. La carne más bien lo que va a hacer es reconciliarse consigo misma y seguir provocando ira en nosotros. Por lo tanto, necesitamos de las armas espirituales, porque la ira es el resultado de una fortaleza en nuestro corazón de argumentos y razonamientos falsos que se oponen al conocimiento de Dios y a la obediencia a la palabra. Por lo tanto, la ira es un problema o un pecado que, si bien es en lo natural, tiene su origen en lo espiritual, y necesitamos las armas espirituales para combatirlos. Ahora bien, ¿por dónde comenzamos a usar esas armas espirituales, o para usar esas armas espirituales? Lo primero que necesitamos hacer es reconocer que nuestra ira es la reacción personal para cuando las personas no son como nosotros quisiéramos. La ira, por lo general, es un resultado de nuestro deseo de manipular y controlar a otras personas. Y en ninguna parte de la Biblia nos da autoridad para controlar o manipular a otras personas. Entonces necesitamos realmente convencernos, primero darnos cuenta de que el pecado de la ira comienza en nuestro corazón, comienza con el deseo de manipular y de controlar a otras personas. Por lo tanto, necesitamos primero que nada arrepentirnos de ese pecado y pedirle al Señor que nos limpie de él, estar conscientes de ese pecado, confesarlo delante del Señor, pedirle perdón y pedirle también que nos limpie de ese pecado. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice en 1 de Juan, capítulo 1, versículo 9, que si nosotros confesamos nuestros pecados, el Señor es fiel y justo para perdonarnos, pero también para limpiarnos de la maldad que origina ese pecado. Y por el otro lado, en Isaías 53, también la palabra de Dios nos enseña que Dios llevó nuestras iniquidades, nuestras rebeliones y nuestros pecados en la cruz del Calvario, perdonándolos. Entonces necesitamos primero reconocer la gravedad del pecado de la ira y venir con el Señor, y también reconocer el origen del pecado de la ira, porque no solo la ira es simplemente es nada más el fruto de algo que está detrás. Y el fruto que está detrás es la rebelión y la iniquidad es nuestra carne. La iniquidad es la vanagloria de la vida, la iniquidad es el orgullo, la jactancia, la arrogancia, la soberbia, que nos lleva a menospreciar a otros, y el menosprecio nos genera la ira. Entonces el tema, porque la ira también es un pecado de menospreciar al otro. Yo soy más que tú y por lo tanto yo me puedo enojar contra ti. Entonces necesitamos reconocer
la gravedad del pecado de la ira. Además necesitamos reconocer que la ira se origina en nuestro deseo de manipular y controlar a las demás personas, que la ira no obra de ninguna manera la justicia de Dios, que no es parte del carácter que Dios está formando en nosotros, que a Dios le agrada y que necesita ser eliminada de nuestro comportamiento. Y finalmente también necesitamos reconocer que la ira no arregla los problemas, la ira los complica. Entonces, si llegamos al convencimiento de todo esto a través de lo que nos enseña la palabra, ya dimos el primer paso. Ahora, hay dos tareas que necesitamos enfocar además para sanar totalmente del pecado de la ira. Y una es la prevención. El mismo mundo reconoce que más vale prevenir que lamentar, y con la ira y con cualquier otro pecado definitivamente así es. Entonces, en primer lugar, necesitamos prevenir la ira, y eso comienza con no justificarla, reconocer lo que la palabra de Dios dice acerca de la ira y armarnos con la palabra de Dios para los momentos en los cuales quiera aparecer, no solo en relación a lo dañino que es la ira, sino a lo contrario, a ser pacificadores, a responder con la paz del Señor, a amar a las personas. Entonces necesitamos armarnos con la palabra de Dios, porque recordemos que contra las acechanzas del diablo necesitamos estar protegidos con la armadura de Dios. ¿Y cuál es la armadura? ¿Y qué implica la armadura de Dios? Entre otras cosas, el escudo de la fe para apagar los dardos de fuego del maligno, y la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Y por el otro lado, el arma ofensiva, que es la espada del Espíritu, y la espada del Espíritu es también la palabra de Dios. Entonces necesitamos, antes de que se presente la ira, necesitamos prevenirla. ¿Cómo la prevenimos? En primer lugar, conociendo lo que la palabra, poniéndonos de acuerdo, y eso es arrepentimiento, ponernos de acuerdo en nuestros pensamientos, sentimientos, emociones, actitudes, motivaciones, decisiones, con el Señor en cuanto a la ira, es decir, reconocer la gravedad del pecado, número uno. Número dos, ya una vez que reconocemos eso, necesitamos en primer lugar pedirle al Señor perdón por todas las veces que hemos mantenido ese carácter iracundo, y pedirle que Él nos ayude para limpiarnos de esa maldad. Y en tercer lugar, necesitamos mantenernos orando al Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo nos dé el poder para ser libres de la ira y amar, para ser libres de la ira, además de ser sanados y de ser restaurados en esa área de nuestro corazón. Recordemos lo que dice la palabra en Romanos capítulo 8, versículo 26, que el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad, en toda debilidad. Y para vencer la ira necesitamos estar fortalecidos con el poder del Espíritu Santo para contrarrestarla. Esa es la parte de la prevención. Segundo, lo que necesitamos, después de la parte de la prevención, es la parte de la curación. Y eso es si llegamos a manifestar ira en algún momento de nuestra vida, inmediatamente necesitamos perdonar en primer lugar a las personas que nos pudieron haber ofendido, lastimado, etcétera, por alguna ofensa que nos hayan hecho que haya generado la ira. Entonces necesitamos perdonar a las demás personas. Muchas veces la ira surge porque no nos respetan nuestros derechos, no respetan que somos nosotros, alguna cosa por el estilo. Pero recordemos también que en el Señor usted y yo no tenemos derechos, en el Señor usted y yo tenemos responsabilidades y bendiciones, porque todo lo que recibimos es por gracia. Entonces, si alguien nos ofende, nos lastima de alguna manera, en ese mismo momento, para evitar que la ira evolucione, necesitamos perdonar.
Eso va a ocasionar una molestia. La molestia, si no la perdonamos, va a evolucionar a un enojo, y el enojo puede evolucionar a violencia. Entonces, en el momento en el que nosotros nos molestamos por algo, en ese momento debemos perdonar a la persona y la situación que provocó esa molestia en nosotros. En segundo lugar, necesitamos reconocer nuestro pecado delante de Dios y pedirle perdón por ellos. Por ello, en Colosenses 3:18 dice: pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Y recordemos 1 Juan 1:9, si nosotros confesamos nuestro pecado, el Señor es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Cuando nosotros en una situación que nos pudo provocar ira, primero que nada perdonamos a la persona que provocó esa ira en nosotros. No es culpa de la persona, pero la persona hizo algo que en nuestro corazón dañado, en nuestro corazón no sanado, provocó la ira. Entonces necesitamos perdonar a esa persona y la ofensa inmediatamente, y aparte pedir perdón al Señor con todo nuestro corazón. Con eso ya la ira fue apaciguada en una gran dimensión. Y segundo, recordemos que el Señor también nos limpia de toda maldad. Y finalmente, después de perdonar a la persona, de pedir perdón al Señor, necesitamos también pedirle perdón a aquellas personas a las cuales hemos dañado con nuestra ira, con nuestras reacciones iracundas. De esa manera vamos a ser libres, sanos y restaurados de la ira, tanto con lo preventivo y como con lo curativo. Lo preventivo para evitar situaciones de ira en nuestras vidas antes de que sucedan, y segundo, la curativa cuando ya se han presentado esas situaciones en nuestras vidas. Y le quiero contar algo, le voy a dar un testimonio. Antes de conocer al Señor, yo era una persona total y completamente iracunda. Si Juan y su hermano eran hijos del trueno, yo creo que yo era hijo del trueno, del relámpago, del rayo y de cuantas cosas más pudiera ser. Tenía un carácter verdaderamente iracundo y por cualquier cosa. Cuando vine al Señor, el Señor comenzó a tratar con eso. Y no fue un trato, fue un trato muy duro, y no fue un trato muy corto, porque yo siempre tenía una justificación para la ira. La justificaba cuando estaba en el mundo y la seguía justificando ya como cristiano, y culpaba a los demás por la ira que yo manifestaba. Hasta que llegó un momento en que verdaderamente ya estaba harto de la ira, y harto de estar manifestando ira, y el Espíritu Santo me redarguía constantemente al respecto. Entonces comencé a buscar al Señor para resolver ese pecado de la ira. Y una de las cosas, lo que le he enseñado el día de hoy, es el resultado de lo que el Señor me enseñó a mí. Lo primero que el Señor hizo fue llevarme al libro de Proverbios y me dijo: busca todos los versículos del libro de Proverbios que se refieren a la ira y los vas a apuntar. Y entonces los apunté en mi cuaderno de notas, los fui apuntando en mi cuaderno de notas, muchísimos más de los que yo me imaginaba que habían en la palabra. Y después el Señor me dijo: ahora vas a buscar otros versículos relacionados con la ira en el resto de la Biblia, agarrar una concordancia y buscarlos. Y entonces los comencé a buscar, y también comencé a apuntar a aquellos que me decían lo que realmente era la ira y cuál era la solución para el pecado de la ira. Y después de que los apunté, el Señor me dijo: vas a meditar en cada uno de ellos y vas a ver las consecuencias, vas a tratar de visualizar las consecuencias de tu ira. Y entonces comencé también un proceso de meditar en la palabra de Dios y de pensar en cada uno de esos versículos.
y de ellos se me fueron quedando algunos que eran claves, como que la ira del hombre no obra la justicia de Dios, que la palabra iracunda aumenta la contienda, pero la palabra sabia, la palabra pacífica la baja, que no debo dejar que el sol se ponga sobre mi enojo, es decir, cualquier molestia la necesito resolver inmediatamente, etc. Y todo eso, la verdad es que fue impresionante el cambio que el Señor, yo mismo me quedo impresionado del cambio que el Señor ha hecho en mi vida a raíz de eso. Ahora, antes, por ejemplo, las imprudencias de la gente en el tráfico o el tener que hacer colas y largas colas y todo eso me ponía realmente enojado. Ahora, tranquilo. Ahora ya no me enoja, ya no me molesta. Ahora lo asumo con tranquilidad. Todo debido a que el Señor, a través de su palabra y de su Espíritu Santo, me liberó, me sanó y me restauró de la ira. Así que sí es posible, si usted está continuamente sujeto al problema de la ira, siga todos estos consejos que le he dado en cuanto a cómo resolver, en cuanto a cómo ser libre, sano y restaurado del pecado de la ira, y verá resultados. El Señor es lo que dice su palabra. Yo no hice nada que no esté en la palabra de Dios, más bien seguí el consejo de la palabra de acuerdo a la dirección del Señor, y el Señor me liberó, me sanó y me restauró de la ira. Y eso trajo una paz, un gozo a mi corazón que no tiene precio, no tiene valor. Es algo hermoso, algo maravilloso ser verdaderamente libre de la ira. Así que yo le exhorto y le animo a que, si usted tiene el pecado de la ira, que trabaje en la prevención y en la curación de ese pecado con la ayuda de la palabra y con la ayuda del Espíritu Santo. En este momento vamos a terminar con esta enseñanza y vamos a orar, no sin recordarle que los lunes, miércoles y jueves a las 8 de la noche tenemos este tipo de transmisiones para edificar su fe y para ir siendo transformados a la imagen de Cristo. Ese es el objetivo de estas transmisiones, es el objetivo del ministerio, así que todas las prédicas van orientadas hacia eso, a prepararnos para ser la novia de Cristo. Aparte de ello, les recuerdo que tenemos 2 recursos más que usted puede también utilizar para edificar su vida, para alcanzar esa sanidad, liberación, restauración de todas las áreas de su vida. Y uno es nuestra página de internet, www.reyesysacerdotes.net, donde va a encontrar infinidad de bosquejos y de estudios respecto a muchos temas de la vida cristiana. Y aparte tenemos el canal de YouTube a nombre de Gustavo Bianchi, donde usted va a encontrar cualquier cantidad de enseñanzas en video y en audio de la palabra de Dios, y que también están acompañadas, la mayoría de ellas, de bosquejos escritos para que usted pueda no solo escuchar y ver, sino que también pueda leer las enseñanzas de tal manera que las sea más fácil interiorizarlas. Dicho esto, vamos entonces a proceder a orar y vamos a hacer varias oraciones. La primera que quisiera hacer es que, si alguno de ustedes es dominado por la ira y no es creyente, lo primero que necesitamos para ser libres es ser salvo. Así que vamos a hacer una pequeña oración para la salvación de aquellos que todavía no son salvos, que están viendo esta transmisión. Padre, en el nombre precioso de Cristo Jesús, venimos delante de ti, Señor, confesando nuestros pecados, Padre, reconociendo que tú pagaste por nuestros pecados en la cruz del Calvario, Señor, y que tú, Señor, gratuitamente, por tu gracia, por medio de la fe en ti, tú nos perdonas nuestros pecados y nos das vida eterna. Padre, gracias en el nombre de Jesús por darnos esta salvación tan grande, Señor, y porque tu palabra dice que el que a ti viene, tú no lo echas fuera, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús.
por las personas que han hecho esta oración por primera vez en su vida. Los bendecimos y te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo, que ha hecho morada en ellos, los fortalezca, los afirme y los establezca en ti. Quiero hacer otra oración más relacionada con nosotros los creyentes para pedirle perdón al Señor por la ira que hemos manifestado y que el Señor tome el control de nuestras vidas para vencerla, dándonos hambre y sed de su palabra, hambre y sed de la comunión y la dirección del Espíritu Santo. Y aparte vamos a orar por la bendición para usted y para todos los suyos. Padre bendito, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús por tu palabra. Y Señor, en primer lugar venimos delante de ti a pedirte perdón, Señor, por la ira que hemos manifestado, Señor, en nuestras vidas y por las lastimaduras que a través de la ira hemos causado en otras personas, Señor. Padre, en esta hora venimos arrepintiéndonos de nuestros pecados de ira, Señor, y pidiéndote perdón por ellos, Padre, y también pidiéndote, Señor, que tú nos limpies de toda maldad, que tu Espíritu Santo, Señor, obre en nuestras vidas a través de tu palabra, Señor, para crear en cada uno de nosotros convicción de pecado, de arrepentimiento, Señor, y la necesidad de la transformación de nuestro carácter al carácter de Cristo, para ser liberados, sanados y restaurados de la ira y de cualquier otro pecado que esté controlando todavía áreas de nuestra vida, Señor. Padre, en el nombre precioso de Cristo Jesús, también aprovechamos este tiempo para levantar delante de ti a cada uno de los nuestros y a nosotros mismos, Señor, y pedirte que tu Espíritu Santo con lazos de amor a todos nos atraiga, Señor, cada día más a ti, Señor, provocando en nosotros hambre y sed de justicia, que así como el siervo clama por las aguas en el desierto, así nuestras almas clamen por ti, Señor. Padre, en el nombre precioso de Cristo Jesús, también te pido, Señor, que tu Espíritu Santo obre en la vida de todos los nuestros y de nosotros mismos, Señor, sanando, liberando, restaurando, afirmando, fortaleciendo, estableciendo, Señor, y a cada uno de nosotros firmemente en ti, Padre. Adicionalmente, Señor, te pedimos, Padre, que por tu Espíritu Santo seamos guiados a toda verdad, que tu Espíritu Santo, Señor, nos guíe a todo aquello que es bendición y para nuestras vidas, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos, hermanas, que el Señor les bendiga grandemente. Gracias por conectarse a esta transmisión. Espero que este fin de semana que comienza este viernes sea un fin de semana de bendición, un fin de semana de compartir con la familia, pero también de no olvidarnos de congregarnos con nuestros hermanos en la iglesia, porque ahí envía Dios bendición y vida eterna. Y primeramente Dios, si Dios lo permite, el próximo lunes a las 8 de la noche tendremos otra enseñanza. Desde ya les anuncio el tema, es el tema de el pedir perdón, que está asociado con este tema de la ira. Así que los invitamos desde ya el próximo lunes a las 8 de la noche para otra enseñanza más. Mientras tanto, que tengan una linda noche, que el Señor les bendiga abundantemente y les envío a todos un gran abrazo. Bendiciones.